Bueno, y para presentar este con todo, les informo que hoy nos dimos a la tarea de leer qué fue lo que se aprobó ayer en comisiones sobre dos leyes que ya detallan ¿Qué pasos se van a seguir para la elección de juzgadores? Una elección que ya está contemplada para el próximo año, en 2025. Para eso, además de la revisión que hicimos, pues tenemos entrevista sobre con una senadora que participó en la discusión en comisiones y también nos adelantó ¿de qué se va a tratar el sábado? ¿Qué vamos a ver el sábado? Bueno, ahí empieza el proceso de inoculación, como se le llama, la selección de qué cargos se definirán el próximo año, ya con esta reforma al Poder Judicial que se está discutiendo primero en el Senado y después pues avanzará allá a diputados. Pero acompáñenos que vamos con todo. Perdón. No, así ya va. Insaculación. Pero para más fácil, sorteo, tómbola, como la canción. Así ya es más fácil. Gracias. No, mejor. Gracias por hacerme burla y por corregirme acá en vivo. Bueno, dale. Sí, la verdad es que les presenté acá de qué vamos a hablar en el Con Todo de manera muy general, porque pues son varias fechas que les vamos a ir detallando poco a poco. Lo que ustedes tienen que saber, lo que no deben perder de vista, es que esta discusión en el Senado, dio de qué hablar, al menos desde el lunes de esta semana, el lunes 7 de octubre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso dos iniciativas para reformar, primero, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Estas leyes detallarán cómo será cada una de las etapas del proceso de elección popular de jueces, ministros y magistrados, lo que estará a cargo de el Instituto Nacional Electoral, pero también de los organismos públicos locales. El jueves 10 de octubre, es decir, mañana, desde las 8 de la mañana, se tiene previsto que el Pleno del Senado discuta y vote las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que fueron aprobadas el martes por la madrugada en la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y esta otra ley que les comento, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, dan las reglas y fechas del proceso de elección de juzgadores y también da detalles sobre qué puede causar la nulidad de los votos, cómo se pueden solicitar, por ejemplo, impugnaciones. Aquí ya viene lo de mi error, que voy a corregir. Dale. Sí. Bueno, también para que estén pendientes, el sábado 12 de octubre las comisiones referidas van a realizar el proceso de insaculación, la tómbola, un sorteo para definir los cargos de magistrados y jueces que van a elegir el primer domingo de junio del 2025. Para ello, hablamos con la senadora morenista Lilia Valdés, que es presidenta de la Comisión de Gobernación, y ella pues nos dio más detalles de cómo el sábado se va a explicar cómo será este proceso de tómbola, es decir, precisar cuántos aspirantes se van a inscribir, en dónde y con quién. Todavía no están esos datos bien definidos, Dul, pero sí se va a hacer el sábado esta selección a través de una tómbola. Vamos a ver. Sí, pues vamos a escuchar justamente cómo nos explicó lo que se va a esperar para este sábado 12 de octubre sobre pues esta tómbola que van a realizar desde comisiones. Posteriormente, el sábado estamos citadas las comisiones de Gobernación, de Justicia y Mesa Directiva, precisamente para procesar el cómo, el cuándo, el dónde, el quiénes de esta insaculación. Probablemente 9:10 a la 1 de la tarde del sábado ya les tendríamos la información precisa de que en qué momento
se van a realizar esta insaculación y a través de quiénes. Es algo muy importante, Dulce, porque no es así como que los senadores de la comisión van a hacer la insaculación y van a sacar los nombres de los que van a ser los candidatos, ¿sí? Sino que aquí las reglas van a ser importantes. Entre ellas, las reglas tienen que ser muy claras. ¿Cuándo se van a inscribir los aspirantes? ¿En dónde? ¿Con quién? Todo eso nos falta regularlo y lo vamos a hacer el sábado y ya les diremos. Pues la insaculación tendrá que ser, voy a poner un ejemplo, el día 1 de noviembre. Y ahí, ¿quiénes van a ser? Entonces, ahorita estamos en procesos de aclarar todas las reglas y las normas para los interesados. Fíjate, Dulce, tampoco podemos saber cuántos aspirantes van a ser. Como pueden ser 5, pueden ser 50, o en un momento dado pueden ser 500. Entonces vamos a tener cómo se van a depurar las personas que van a participar. Bien, el día de ayer se aprobaron 2 leyes secundarias enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La primera se llama Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quédense con que justamente especifican estas reformas cómo va a ser el procedimiento electoral inédito de elección de jueces, magistrados y ministros. Primero se definen las personas juzgadoras, a quienes se van a elegir. Ministras, magistradas y juezas que integran el Poder Judicial de la Federación a nivel federal y también magistradas y juezas que integran a los poderes judiciales locales, distritos, electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía. Esta primera ley contempla que si el órgano de administración judicial no envía la información al Senado, podrá integrar la convocatoria con la información pública disponible. Acuérdense que la semana pasada el senador y presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues estaba presionando y evidenciando, ventaneando al Poder Judicial con que no enviaba la lista total de todos los juzgadores para que pudieran precisamente hacer esta tómbola. Bien, el INE, pero acuérdense que también están los soples, es decir, como los INEs a nivel estatal, son los que van a organizar las elecciones. Les decía que les pasaron la bolita, el Congreso le pasó la bolita al INE para que ellos definan los detalles de todo. Ellos van a organizar las elecciones el primer domingo de junio de 2025 desde las 8 de la mañana, como son los otros procesos electorales. La autoridad electoral llevará a cabo la elección a nivel nacional, pero también por circuito judicial o circunscripción plurinominal, dependiendo de cada caso. La campaña va a durar 60 días aproximadamente. Esto empezaría después de febrero, que es cuando va a concluir todo este proceso. El INE debe vigilar que ninguna persona candidata reciba financiamiento público o privado en sus campañas. Ojo con esto, se habla justamente de la financiación. Es decir, si usted quiere ser aspirante y después candidato a ser juez, por ejemplo, no va a recibir financiamiento de ningún partido político, ni siquiera de algún donante, sino lo va a tener que sacar de sus propios ahorros, de su propio dinero. Y pues justamente le preguntamos a la senadora Lilia Valdés con qué argumento o qué ventaja tiene el hecho de que los candidatos no reciban ni un solo peso del erario público y lo tengan que sacar de sus bolsillos para hacer campaña durante 60 días. Así lo dijo. Imagínate que un hombre, me refiero al hombre, diga, no, yo no tengo dinero, yo nada más tengo mi ingreso como abogado de mi bufete y demás, pero resulta que su esposa pues tiene ingresos que no sabemos de dónde vienen, o ingresos de empresas, y sea quien esté financiando el recurso del esposo. Aquí se está abriendo para decir, ¿tienes o no tienes dinero para buscar el voto de la gente? No, yo insisto, Dulce, que no va a ser necesario tener grandes cantidades como para legislador o legisladora, para ser un juzgador. Ya ven que los topes de campaña del INE para senador o senadora, que nunca en lo personal jamás pensé en rebasar ese tope de campaña, pues era de 5 millones. Imagínense cuando, pues, por eso te da risa, imagínense
Cuando dice uno, no, pues si yo fácilmente puedo gastar, ¿de dónde los voy a sacar? Pues un juzgador tampoco puede tener topes de campaña, decirle, no, pues a buscar el voto de la gente. Yo hubiese querido tener mucho más accesibilidad a los medios que tener tanto dinero para gastarlo, que nunca lo tuvimos. Yo por eso les decía a mi equipo, no se preocupen, no vamos a rebasar ni la 10ª parte de eso, ¿verdad? Entonces en eso no se deben de preocupar. Esa es la razón por la que tú dices ahorita, porque a muchos no les está agradando. ¿Cómo? Que se van a abrir las cuentas de la esposa, de los familiares, de los hermanos. Bueno, si hay sospecha de que hay un dinero no legalmente adquirido y que puede ser subsanado o subsidiado una campaña con dinero ilegal, pues ahí es donde se le va a poner la traba al aspirante. También quiero ahorita que me preguntaban del dinero de los aspirantes. Miren, no, el que se tenga dinero, inclusive familiar o personal, no te hace un buen aspirante y mucho menos un buen candidato y mucho menos un buen juzgador. Puede que hagas campaña con un dinero que tengas ahorrado, y no le pidas a nadie, pero eso te hace un buen juzgador. Y aquí es donde nosotros queremos, a través de esta reglamentación, que un juzgador sea ético, sea moral, sea aceptado por una comunidad, que no tenga, ¿cómo se dirá? Que no se oiga tan común y corriente cola que le pisen, que no tenga antecedentes desagradables para la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante. Con este dato que da la senadora, si usted quiere ser senador, senadora, el tope de gasto de campaña son 5 millones de pesos, lo cual pues es bastante dinero y justamente es uno de los argumentos que dan. No tienen por qué estar derrochando juzgadores para hacer campaña durante 60 días, Mon. Sí, y acá fuera del aire, Dul, comentábamos que también algo de lo que se planteó en las reformas a estas leyes que precisan pues las fechas y los pasos a seguir para realizar la elección de juzgadores es una especificación sobre la propaganda. Lo que se está planteando es que la propaganda que hagan los aspirantes a jueces, ministros, magistrados, sea a través nada más de papel, o sea, pues sí, a través de papel y que esté hecho, por ejemplo, con materiales reciclados, fáciles para biodegradarse y pues igual que en las elecciones se va a definir el periodo hasta el que podrán repartir estos papeles. Pues eso está bien porque justamente una de las principales críticas es la basura electoral que se genera a lo largo de las campañas. Es bueno que destaques este tema de que tiene que ser biodegradable. Así es, Zul. Y bueno, también lo que se discutió en comisiones fue que el Senado de la República tendrá que emitir la convocatoria general dirigida a los poderes de la Unión para integrar el listado de las candidaturas a más tardar el 16 de octubre del 2024. Por eso es que se ha discutido durante esta semana y todavía el fin de semana, el sábado, habrá ahí actividad en el Senado. A más tardar el 31 de octubre del 2024, cada poder de la Unión, es decir, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, van a tener que instalar un comité de evaluación al que le va a tocar calificar qué tan idóneos son los perfiles para desempeñar su cargo. Estos comités van a tener que instalarse dentro de los 15 días naturales después de que se publique la convocatoria que emita el Senado. Y también un punto importante de estos comités de evaluación es que van a elegir pues a los mejores perfiles y después los listados que hagan van a tener que enviarlos para hasta el 4 de febrero del 2025. Lo decías al inicio, Dul, que para febrero ya tiene que estar definida la lista de las personas que van a competir por cada cargo. Todavía está pendiente que se defina qué criterios va a seguir este comité de evaluación en cada poder, o sea, el comité de evaluación que se forma en el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
pero es lo que se está planteando todavía por discutir, que se espera que mañana se discuta en el Pleno del Senado. Vamos a ver qué es lo que nos comentó en entrevista la senadora de Morena. La oposición, desde ayer o mucho antes de ayer, ha objetado todo este proceso de reforma. Y ellos anoche insisten, y probablemente mañana vayan a seguir insistiendo, en que Morena va a controlar los candidatos. Creo que primero tenemos que saber quiénes aspiran, Montserrat. ¿Van a ser pura gente afín a Morena que aspire? Digo, yo no le veo lógica a que alguien que no milite, que no aspire, que no sea afín a Morena. Voy a poner un ejemplo de otro partido, pues no quiera ser juzgador, creo que no es por ahí la línea. Y en eso sí están equivocados. Las reglas van a ser claras, van a ser entre las diferentes bancadas, las que propongan quiénes son los candidatos, y allí la oposición tiene buenos perfiles, tiene buenos candidatos, pues los irá a proponer. El número tendrá que ser acorde al cargo al cual aspiran, juez, magistrado o ministro. Sabemos que de ministro pues son mucho más pocos y tendrán que ser los que aspiren. Mira, el derecho de veto no implica que se pierda la idoneidad. Todos pueden ser perfiles adecuados para ser juzgadores, pero no todos pueden. Mira, ahorita lo estábamos analizando abajo, que va a tener que aclararse, y eso va a ser a través de algunas propuestas de reservas, que tiene que definirse perfectamente bien quién es aspirante y quién es candidato, porque ahorita todavía en las reservas está incierto, y no puede ser lo mismo, porque si aspiran 500 y se vetan 450, pues van a tener derecho a impugnar. Ese sería el problema. Aquí tenemos que ver quiénes tendrán el perfil para poder ser candidatos, y los candidatos pues tendrán de 3 a 5 días para impugnar. Importante sí ponerle un zoom a esos famosos comités de evaluación, porque precisamente son los que van a definir quiénes van a aparecer, los miles y miles de candidatos en las boletas. Esto que estamos viendo en pantalla es parte justamente del dictamen de las leyes secundarias, particularmente la primera ley que les estamos explicando, la de procedimiento electoral. Los comités de evaluación estarán conformados por 5 personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, quienes deberán reunir al menos los siguientes requisitos. Es decir, si no hacen esto, no van a poder formar parte del comité de evaluación para definir quiénes serán los candidatos. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. Contar con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente con antigüedad mínima de 5 años y práctica profesional de por lo menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Ojo con porque los opositores a la reforma al Poder Judicial, uno de sus principales argumentos es que cualquiera iba a poder postularse a ser juez, magistrado o ministro. Bien, pues los que van a integrar el comité de evaluación tampoco va a ser, por así decirlo, cualquier persona. Tiene que haber estudiado Derecho y además haber tenido ya una práctica profesional, la famosa carrera jurídica que tanto estaban enfatizando los trabajadores del Poder Judicial, de al menos 5 años. Y además no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos 3 años anteriores a la designación, con el mismo argumento que se dio el INE para excluir a los partidos políticos de las sesiones en torno a este proceso electoral, que no haya injerencia política. Bien, también estos comités tendrán que hacer pública la metodología de evaluación que utilizarán y tendrán que hacer entrevistas a nivel público, y los aspirantes que califique también obviamente serán los más idóneos, con respectivos requisitos que, como nos decía la senadora, todavía no definen como tal.
Pero pues justamente, Mon, en el chat tenían la duda sobre el tema de la tómbola, porque este próximo sábado, que viene, 12 de octubre, las comisiones del Senado van a hacer esta rifa para determinar, ojo, no quiénes van a salir en las boletas, sino qué cargos se van a poner en elección el primer domingo de junio de 2025, qué tipos de magistrados y jueces, porque acuérdense que son de circuito y demás apellidos. Entonces eso es lo que se va a definir y ustedes lo van a poder ver de manera transparente en la sesión del Senado que se transmite en YouTube, en los canales oficiales del Congreso. Sí, Duli, algo importante también que se ha planteado en esta discusión es que estos comités de evaluación van a tener que hacer pública la metodología que utilizarán para evaluar los perfiles que van a competir por los cargos, por ejemplo, a ministros de la Suprema Corte, a magistradas, a magistrados y a jueces. Es decir, no solo al conformarse el comité de evaluación, pues ya se cierra y ellos eligen su lista, sino que van a tener que transparentar qué criterios siguieron. Además de lo que comentabas, las entrevistas públicas, vamos a poder consultarlas, entonces, para estar ahí siguiendo quiénes son los perfiles mejor evaluados. Lo que se tiene previsto es que se seleccionen entre todos estos perfiles 10 personas para cada cargo de ministros de la Suprema Corte, magistradas de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. También se van a definir 6 personas, las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas, integrantes de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, así como las personas juezas, integrantes de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ya hay pistas de cuántos cargos, cuántos candidatos, candidatas serán las finalistas a esta elección. Sí, pero luego viene otra depuración, que es justamente a través de la tómbola, de la insaculación, una vez que ya los comités de evaluación digan, bueno, estos perfiles de todos los que fueron aspirantes son los más idóneos por su capacidad y demás. Otra vez, estos comités, una vez que los poderes determinen la lista de finalistas, serán devueltos a estos comités para que mediante insaculación los ajuste al número de postulaciones que correspondan a cada cargo. Es decir, como decía la senadora, todavía no sabemos cuántos se van a postular, pueden ser 5, pueden ser un montonal. Se van a ir depurando con este tema del comité de evaluación y luego al final otra tómbola para terminar de depurar entre estos finalistas. Luego, Mon, les decía y creo que concluimos las dos en que le pasaron la bolita al INE en muchísimos detalles y en muchísimas dudas que todavía están en el aire. ¿Qué le toca al INE? Aprobar el modelo de la boleta. Pues más o menos nos dieron detalles sobre la boleta de los ministros. La secretaria de Gobernación, cuando lo era, hoy dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, nos puso cómo sería la boleta de ministros. Pues de ahí en fuera no se sabe. Bueno, el INE lo va a tener que hacer. También va a tener que hacer todos los materiales electorales, realizar los cómputos de la elección, administrar y distribuir el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión y emitir las reglas y pautas para garantizar este derecho. Es decir, no van a tener derecho a financiación de erario público, pero sí se les va a dar de manera gratuita espacios en radio y televisión para que den entrevistas y demás como parte de sus campañas de 60 días. El INE tiene que supervisar que ningún partido político o persona servidora pública realice actos de proselitismo o posicionamientos a favor o en contra de la candidatura alguna. Aquí va a estar complicado. Sobre la propaganda electoral, solo podrá ser impresa en papel, lo que nos enfatizabas de que tiene que ser biodegradable para que se pueda reciclar. Lo que se plantea es que las boletas contendrán el cargo para el que se postulan, la entidad, los nombres completos numerados por orden alfabético. También podrán incluirse los sobrenombres de las candidatas. A veces eso también ocurre en el caso de, por ejemplo, que se postulan alcaldes o demás, se conoce más por su apodo, bueno, se puede poner. El INE también tiene que determinar la cantidad de votos válidos que puede emitir cada persona votante en una misma boleta. Todas esas dudas que se tenían lo va a establecer el INE, como también estamos viendo en pantalla, es parte del dictamen. También este tema de organizar foros de debate, es decir, podríamos estar viendo ya una vez que se depuren el número de candidatos, por este tema de primero los comités y luego la insaculación,
vamos a poder ver a estos personajes debatiendo. También el INE tendrá que evaluar la producción o contratar a una casa productora como suele hacerlo para los debates. Va a estar muy interesante, Mon. Sí, pues imagínate verlos ahí en los debates y también pues la cuestión de estar revisando, esto me pareció importante, Dul, que comentabas, supervisar que ningún partido o persona servidora pública haga actos de proselitismo o se posicione a favor o en contra de alguna candidatura. Eso es lo que se está planteando. Les comentamos, les adelantamos, mañana la discusión avanza en el Pleno del Senado, pero eso es lo que ya se había discutido, lo que se discutió ayer en comisiones, en la madrugada. La primera ley, exacto. Y también la segunda ley. La segunda ley, a esa vamos, es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es un nombre muy grande, pero enfóquense en que es el Sistema de Medios de Impugnación, es a lo que se legisló. Bueno, ante irregularidades en la elección de juzgadores, esta ley garantiza a los candidatos a magistrados, jueces y ministros un recurso que les permita transmitir inconformidades ante el Tribunal Electoral. En caso de que la impugnación de la elección de los magistrados del Tribunal Electoral para que no sean juez y parte, el Pleno de la Corte va a resolver la inconformidad. Esa precisión, Dul, es importante porque al final el Tribunal Electoral es el que califica si la elección pues se hizo conforme a derechos, si está todo regular. Bueno, en el caso de la elección de quienes trabajan en el Tribunal Electoral, pues bueno, va a ser el Pleno de la Corte quienes resuelvan la inconformidad. Las impugnaciones tendrán que promoverse a más tardar dentro de los 4 días posteriores a que el Consejo General del INE publique los resultados. ¿Cuáles son algunas de las causales de nulidad que se podrían acreditar? Bueno, cuando los gastos de campaña excedan en 5% el monto autorizado, cuando se compre o se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. También cuando se acredite el uso ilegal de financiamiento público o privado, o cuando se acredite que partidos políticos o servidores públicos beneficiaron o perjudicaron indebidamente alguna campaña. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó la senadora morenista Lilia Valdés sobre esto que se aprobó a raíz de esta ley que regula pues las impugnaciones. Voy a poner un ejemplo así para que nos entendamos. Vamos a suponer que la ministra Norma Piña quiera ser candidata para reelegirse o elegirse y por algunas razones ella no le agrada el proceso y ella impugna. Tiene derecho a impugnar, ¿sí? Lo impugna por esto, porque no le avisaron, porque no le dijeron, por lo que sea, las razones. Pues los ministros de la Suprema Corte que estén vigentes, que no se separaron de su cargo para ser electos, pues son los que van a determinar esas razones de por qué sí y por qué no. Y están explicadas, primero, la ley en cuestión de materia electoral, los requisitos, este comité de evaluación, el tema de la insaculación y el tema de que el INE pues va a tener que absorber todos los detalles en cuanto a materiales electorales, fiscalización y demás. Y esta última de impugnaciones, es decir, después de toda esta elección inédita y masiva de jueces, magistrados y ministros, también podrán presentar impugnaciones bajo esas causales ya escritas y en el escenario, por ejemplo, que nos planteaba la senadora Lilia Valdés. El día de ayer, en esta sesión de comisiones, tanto de gobernación como de estudios legislativos, que por cierto se fueron hasta la madrugada porque hubo unas complicaciones al final porque se hicieron bolas en cuestión de aprobación, terminaron ya casi a la 1 de la mañana, pero obviamente también hubo presencia del bloque opositor. Estuvieron ahí senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Ellos cuestionaron primero la rapidez con que se discutieron estas leyes secundarias que apenas el lunes envió la presidenta, es decir, el Poder Ejecutivo, y también cuestionaron que sea Morena, en el sentido de que Morena está en el Ejecutivo y tiene mayoría en el Congreso, quienes finalmente palomen
quienes van a aparecer en las boletas. La senadora Lidia Valdés decía que esto no es del todo cierto porque cualquiera se puede postular más allá de si es de Morena o no. Bien, vamos a escuchar, ojo, aunque no estén de acuerdo con él y pues tenga estos antecedentes de corrupción y de haber presuntamente recibido sobornos millonarios para aprobar la reforma energética, Ricardo Anaya será corrupto, pero es elocuente, entonces explica bien esta observación respecto a quiénes al final van a decidir quiénes o qué nombres van a aparecer en las boletas. Escuchemos. Porque Morena, a través del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial, tiene el control total y absoluto de todas y cada una de las candidaturas. Es decir, están engañando a la gente diciendo que van a poder votar de manera libre, directa y secreta, porque ustedes van a definir quién aparece en la boleta. No va a haber una persona en la boleta que no esté palomeada por ustedes. Y si alguien dice que es falso, levanten la mano, digan pido la palabra para rectificar hechos y tengamos un debate civilizado sobre el texto. Segundo, porque el día de la elección, y lo confirmó ahora el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y el propio texto, la elección es por circuito judicial. En el circuito judicial de la Ciudad de México va a haber 2,160 candidatas y candidatos para elegir a 344 personas. Y ustedes siguen sin dar una explicación razonable de cómo va a ocurrir eso en la realidad. Pues sí, acá en el chat nos preguntan, Dul, Anaya en el Senado, con su pasado, con probabilidad de ser juzgado. O sea, es lo que están planteando, pero es importante escuchar pues estas posturas que se plantearon ayer de parte de senadores de la oposición. El mismo operador Luis Mata ya nos recuerda que Ricardo Anaya, alias Riquín Canallín, guarden sus carteras, pero pues esos fueron los argumentos de la oposición, man. Sí, Duli, también me gustaría destacar acá un comentario de Argelia García que nos dejó en el chat. Ella dice, creo que será complejo, pero todos tenemos que participar urgente. Sí, pues parte de este trabajo que les presentamos hoy, pues la intención es esa, explicarles un poco qué es lo que se está discutiendo por el momento, qué es lo que se ha planteado allá en el Senado, para que vayan teniendo un poco de idea de las fechas clave y de cómo sí pues es importante la participación, porque al final pues se van a elegir los nuevos cargos a través de la votación.